Hola, hoy vamos a hablar un poco de liderazgo enfocado desde el entorno VUCA. El entorno VUCA son una serie de variables que vamos a ver a continuación que hablan de la volatilidad, de la incertidumbre, de la complejidad y de la ambigüedad. ¿A qué se refiere cada una de ellas? Es que básicamente estamos en un ambiente volátil, donde las situaciones pueden cambiar más y más, pero de una manera muy rápida y en muchísimas direcciones. Si analizamos lo que está sucediendo en este momento desde lo que es la pandemia mundial por el COVID-19, nos damos cuenta de que las cosas que nosotros habíamos planificado hace aproximadamente 2 semanas ya no se van a dar. ¿Por qué? Porque el ambiente acá en Colombia, en nuestro caso, ha cambiado de una manera muy radical. Las situaciones cambiaron de la noche a la mañana, es decir, el ambiente volátil lo que nos dice es que no hay nada seguro dentro de lo que nosotros hemos organizado en este momento. Luego viene la incertidumbre, que son situaciones poco previsibles, no sabemos qué va a suceder. De acuerdo a cómo se esté comportando, digamos, el entorno, es que nosotros nos vamos a dar cuenta qué puede pasar o qué no puede pasar. Si hablamos nuevamente del mismo caso del COVID-19 y de la cuarentena que en este momento se está cumpliendo acá en Colombia, nos damos cuenta de que no sabemos qué puede suceder, si la gente cumple o no cumple. Hay diferentes escenarios que se pueden presentar. La perspectiva en este momento nos está dando nosotros de 4 a 5 escenarios distintos de lo que puede suceder dependiendo del comportamiento de las personas ante esta crisis. Luego hablamos de la complejidad, y es que surge una gran cantidad de cuestionamientos o de cuestiones o de preguntas, y aparte de eso se está recibiendo una cantidad bastante grande, considerable de información. ¿Cómo manejamos esa información que cada día nos está llegando a través de redes sociales, correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, imágenes de Instagram? Estamos recibiendo mucha información. Esa información en algunos casos puede ser compleja, en algunos casos puede ser muy básica, pero al acumular todo ese caudal de información, nos podemos ver obligados a tener muchas preguntas, a analizar muchas cuestiones al mismo tiempo. Y por último, la ambigüedad, es decir, algo se puede explicar de manera positiva o negativa y no sabemos si desde el punto de vista subjetivo de cada persona esas explicaciones pueden ser, en un caso de que para nosotros parezcan negativas, para otros pueden parecer positivas. La ambigüedad lo que nos dice es que las situaciones se pueden entender de diversas maneras, y eso dependiendo no solo de la percepción, sino del manejo que se haga de la información que se está recibiendo. Ahora bien, para enfocarlo desde la óptica del liderazgo, para que el líder pueda enfrentarse a un entorno volátil, de incertidumbre, complejo y aparte de eso ambiguo, debe ser una persona que en primer lugar desde la volatilidad tenga capacidad de visión, de ver más allá de lo que él puede comprender de su entorno más inmediato y salirse de ahí para ver absolutamente todo en su máxima expresión. Debe ser una persona capaz de entender, comprender y capacitarse para poder darle fluidez a todo lo que está sucediendo a su alrededor desde el punto de vista del conocimiento. Esto nos ayuda para que se enfoque con claridad, que vemos que es el siguiente elemento, lo que nosotros manejamos desde los ambientes que ya se nos están presentando. La claridad es tener muy bien visionado lo que puede suceder, bien organizado lo que podemos nosotros hacer desde el punto de vista de nuestra empresa, de nuestra organización o hasta de nuestra vida personal, para poder nosotros tomar decisiones claras, coherentes, lógicas y adecuadas a la situación. Y por último, la agilidad, que se refiere a que dentro de un ambiente ambiguo donde se pueden ver las cosas de diferentes maneras, nosotros tengamos la capacidad para tomar esas decisiones de manera rápida y ágil. Continuamos entonces con lo siguiente, que es ver
En este caso les voy a presentar muy rápidamente dos ejemplos de planes fallidos. ¿Por qué? Porque no se tomó en cuenta que había un ambiente volátil, un ambiente de incertidumbre, un ambiente donde había mucha información, donde no había en este caso claridad dentro de la complejidad de la información y por supuesto donde había ambigüedad. Vemos acá que se habla de la operación Market Garden, que es fue como una decisión que se tomó de buscar alternativas para culminar la Segunda Guerra Mundial lo más pronto posible, en este caso antes de diciembre de 1944, y que fue considerada una de las mayores operaciones aerotransportadas de la historia contemporánea, en este caso del siglo pasado, del siglo XX. ¿Qué sucedió acá? Por no entender que había un ambiente volátil, un ambiente donde las decisiones que se tenían que tomar estaban basadas más que todo en subjetividades de los líderes militares, no se entendió primero que se estaban configurando situaciones que iban a afectar esta misión. En este caso el clima fue fundamental. En algún momento no se pudo llevar la mayor cantidad posible de tropas que ya se tenían destinadas para apoyar a las que ya habían sido lanzadas tras las líneas enemigas. Aparte de eso, tampoco se tuvo en cuenta la información que se estaba presentando desde inteligencia militar, donde se decía que pese a que gran parte de las tropas alemanas estaban huyendo despavoridas, todavía quedaba un grueso de fuerzas militares que estaban muy bien preparadas, muy bien aprovisionadas y que contaban con buenos liderazgos, y que esas fueron las que se enfrentaron a gran parte de las tropas aliadas y que de alguna manera los derrotaron, los obligaron a ellos a entregarse y se convirtieron en prisioneros. Entonces el fracaso de esta operación militar pues devino en pérdida de vidas y en pérdidas tanto de equipos como de provisiones que en este caso eran muy valiosas dentro de ese ambiente que se vivía durante la Segunda Guerra Mundial. Este es otro caso que fue un accidente aéreo, el vuelo 447 de la línea aérea Air France, que se estrelló en el Atlántico, y que, como vemos acá, cuando analizamos qué fue lo que sucedió, nos damos cuenta de que era un ambiente volátil, donde había un clima, que en este caso está hablando de una tormenta que había en medio del Atlántico, que obligó a la tripulación a desviarse de su rumbo original, donde había que tomar decisiones dentro de un elemento de complejidad, y nos damos cuenta que el piloto que estaba al mando de la aeronave lo que hizo fue inclinar de manera inadecuada el aparato, lo que hizo que el avión entrara en pérdida y se desplomara sobre el Atlántico. Y también vemos acá que, aparte de eso, nuevamente, al no tomar un ambiente que en este caso era de incertidumbre por las complicadas condiciones climáticas, hizo que el vuelo de alguna manera presentara turbulencia, y aparte de eso se presentara, como vemos en la última parte de la ambigüedad, una falla en la sonda Pitot, que es la que determina la temperatura y el nivel de ascenso del aparato, y que pues hizo que se apagara el piloto automático, obligando a la tripulación a tomar el mando de manera manual. Uno de los de las características de este accidente es que el capitán, que era el líder en este caso, no asumió el control de la nave, porque el capitán desde el principio lo que hizo fue, pues ya que la noche anterior no había dormido, se fue a descansar, se fue a dormir y dejó al mando del aparato al copiloto con menos experiencia en vuelo. Cuando el capitán se despierta y se da cuenta de la situación de emergencia de la aeronave, en lugar de asumir el mando, de tomar el mando de su avión, simplemente entró en pánico, no tomó las decisiones adecuadas, no tomó en este caso el control de la aeronave, y que ya pues cuando se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo por la inclinación del avión, pues el avión simplemente perdió estabilidad y se desplomó sobre el Atlántico, ocasionando por supuesto la muerte de 216 pasajeros y de los 12 miembros de la tripulación. Estamos hablando de 228 vidas que se perdieron por un pésimo liderazgo y por fallas que hay siempre en los planes que nosotros configuramos para llevar a cabo alguna acción. Entonces, para que el VUCA sea realmente
positivo desde el punto de vista del liderazgo, ya lo habíamos visto, el líder debe mantener siempre una comunicación clara con su equipo de trabajo. La comunicación es parte fundamental del liderazgo dentro de un entorno VUCA. Luego viene la inteligencia emocional, la empatía, el entender no solamente el entorno, lo que está sucediendo, sino también comprender a las personas que están ayudándonos a nosotros, a nuestros colaboradores. Lo otro es que dentro de un enfoque de complejidad debemos buscar que la información sea directa y comprensible. Esto va de la mano de la comunicación. Y por último, la agilidad lo que nos exige como líderes es flexibilidad y apertura al cambio. Entender que tenemos que buscar alternativas claras y coherentes en el momento en que nosotros nos estamos enfrentando a una situación que escapa, en este caso, a lo que ya se había planificado. Recuerden que los planes deben ser siempre flexibles y ningún plan debe ser camisa de fuerza para la organización. Entonces, la volatilidad lo que nos exige a nosotros es tener en cuenta lo siguiente. La volatilidad nos dice que hay un alto conocimiento y una alta predictibilidad. ¿Por qué? Porque los retos que se nos van a presentar van a ser inesperados, inestables, no sabemos cuánto tiempo van a durar. Volvemos al ejemplo de la pandemia del COVID-19. ¿Qué nos está pasando en este momento? No sabemos cuánto tiempo va a durar la cuarentena, no sabemos si las medidas que se están tomando son las adecuadas, no estamos claros en qué va a suceder a partir de, en este caso la fecha de culminación de esta cuarentena es el día 13 de abril, pero no sabemos realmente qué puede suceder después del 13 de abril. Eso va a estar sujeto a las condiciones que se presenten en ese momento. A continuación nos damos cuenta que la incertidumbre nos dice que hay un alto conocimiento, es decir, tenemos información, pero hay muy baja posibilidad de predecir qué va a suceder. En este caso tenemos que estar buscando información, pero información que realmente nos sirva. Tenemos que entender cuáles son las causas y efectos de lo que está sucediendo, pero que el cambio que nosotros queramos llevar a cabo dentro de nuestra decisión como equipo de trabajo y en este caso como líderes tiene que estar basada en tener información clara y coherente, buscar esa información que realmente nos ayude a tomar decisiones. No puede ser una información basada en rumores, no puede ser una información basada en supuestos, tiene que estar basada en hechos y en conocimientos estadísticos y si es posible en una investigación científica clara y que nos dé a nosotros la información que nos va a ayudar a reducir ese proceso de incertidumbre. A continuación pues nos damos cuenta de que también hablamos de la complejidad y la complejidad nos dice a nosotros que dentro de un entorno mucho más difícil que el entorno local, regional o nacional, estamos hablando del entorno global. Entonces lo que sucede en este momento, y nos dimos cuenta, lo que sucedió en China nos afectó absolutamente a todos a nivel mundial. Digamos que hace 100, 200 años lo que sucedía en un lugar del mundo antes de afectar a otro lugar del mundo podía durar muchísimo tiempo. Nos dimos cuenta que con lo del COVID-19, lo que sucedió en diciembre o a finales del año pasado en China, ya en el mes de marzo nos estaba afectando de una manera profunda acá en Colombia. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Estar claros en que debemos gestionar la complejidad. Dado que tenemos muchísima información y que recibimos demasiados datos diariamente, tenemos que saber qué debemos descartar, qué debemos dejar a un lado y qué es lo que realmente nos va a servir a nosotros para poder tomar decisiones, es decir, la información que realmente nos puede servir. Y dentro de lo que es la ambigüedad, que ya lo hablamos, y es que las cosas se pueden ver de manera positiva, negativa, que eso puede depender hasta de la subjetividad de las personas, y en este caso del equipo de trabajo o de su líder, tenemos que estar claros en que no hay nada que nos permita a nosotros entender de manera coherente lo que sucede. ¿Para qué tenemos que hacer
este análisis lógico de lo que sucede para poder nosotros determinar qué acciones debemos tomar. Entonces debemos manejar y de manera muy rápida hipótesis distintas, supuestos que nosotros tenemos que analizar y estudiar para poder tomar las decisiones y para aprender de lo que está sucediendo en nuestro entorno, tanto en el entorno más inmediato, lo más cercano, como en el entorno global. Recordemos que el ambiente o el entorno VUCA se refiere mucho a lo que es la situación relacionada con el entorno a nivel global, a nivel general. Por eso es que hablamos de que se recibe muchísima información, de que hay mucha complejidad, de que los ambientes son volátiles porque lo que afecta en un lado nos puede afectar en otro, y por último de que lo que sucede en este caso, que es la ambigüedad, es que se puede dar una explicación que puede ser positiva o negativa dependiendo de la situación del caso y de la subjetividad que nosotros asumamos a la hora de analizar y estudiar la información. Entonces, ¿cómo debe ser un buen líder y cómo un líder se puede enfrentar a este ambiente VUCA? Pues básicamente debe ser una persona con mentalidad global, entender que hoy las situaciones se presentan a nivel general, a nivel de todo el planeta. Debe, segundo, manejar de manera adecuada la complejidad. Qué pena me pasé el primer punto. Debe ser una persona con capacidad para entender lo complejo, lo difícil que es analizar todo el entorno, tener esa mentalidad global, actuar de manera estratégica, siempre tener la posibilidad de que su plan pueda ser modificado, de que el plan sea completamente flexible, promover la innovación, el desarrollo de nuevas ideas y nuevas alternativas de trabajo, aprovechar la forma de comunicarse que tenemos hoy en día, que son las redes sociales y todos los medios virtuales de comunicación, tener la capacidad de inspirar un compromiso en nuestro equipo de trabajo, por supuesto, ya lo habíamos dicho, ser flexible, no solamente en el plan, sino ser flexible a la hora de manejar su equipo, de entender y ser empático para poder comprender a las personas que lo rodean, y una facilidad y una agilidad para aprender de manera rápida, de poder adaptarse no solo a lo que está sucediendo, sino a las tecnologías y al conocimiento que se está generando en el día a día, basado en que hoy en este momento nosotros siempre tenemos la posibilidad de obtener información de diferentes medios y de capacitarnos permanentemente. Entonces vamos a esto. El líder desde el punto de vista VUCA debe ser una persona capaz de aprender, de liderar desde el punto de vista del conocimiento. Debe ser una persona que adquiere nuevos conocimientos dentro de áreas que ya conoce. Si es un administrador, debe estar enfocado en entender todo lo que es el proceso de capacitación en el área de gerencia, de relaciones humanas, de la parte financiera, de todo lo que tiene que ver con la mercadotecnia, el conocimiento de los mercados. Entonces es un líder que debe enfocarse en aprender dentro de lo que se llama el conocimiento horizontal, que es el conocimiento de su área de trabajo, pero también dentro del desarrollo vertical, que es manejar elementos de las habilidades blandas como el trabajo en equipo, la creatividad, la innovación, la comunicación y otra serie de elementos que nos pueden permitir a nosotros desarrollar acciones de liderazgo transformacional, es decir, de un liderazgo enfocado en la guía y la empatía, que sean positivas y nos ayuden a nosotros a llevar a nuestro equipo de trabajo a alcanzar las metas establecidas. Debe ser una persona con la capacidad de afrontar los cambios no solo externos, sino los cambios que se pueden desarrollar dentro de la misma organización, aprender a utilizar la tecnología, ser capaz de adaptarse a cambios de situaciones que hoy en día son rápidas, son constantes y son permanentes. Entonces es una persona que debe estar abierta al cambio. Debe ser una persona que escuche a su equipo de trabajo y logre con ellos desarrollar estrategias coherentes y lógicas para poder afrontar los riesgos y las dificultades del día a día. Debe ser una persona que le dé importancia a todo lo que tiene que ver con la confianza que nos están ofreciendo a nosotros desde la organización y desde los equipos de trabajo para asumir el liderazgo. Fíjense que aquí hay algo muy importante, y es que el líder debe ser una persona que debe ser capaz de
asumir un comportamiento coherente entre lo que hace y lo que dice. Si el líder es una persona que habla de responsabilidad, su comportamiento debe ser de permanente responsabilidad. Si habla de que es una persona honesta, debe demostrar su honestidad desde el punto de vista no solo económico y financiero, sino también desde sus acciones como persona. Hablamos en este caso de que para poder obtener una retroalimentación positiva del equipo de trabajo, nosotros como líderes o los que asumimos una posición de liderazgo debemos tener un comportamiento basado en principios y en normas morales claras. Debemos demostrar lo que somos a través de lo que hacemos. Entonces debe haber coherencia en ese aspecto. El líder desde el entorno buca es una persona capaz de tomar un equipo, coordinarlo y llevarlos a que ellos puedan trabajar y ofrecer lo mejor que tiene cada uno de ellos. Recordemos que los equipos de trabajo son complejos, son bastante difíciles de entender muchas veces, porque cada persona, cada cabeza es un mundo. Entonces tenemos que tener esa capacidad de lograr que las personas se centren en solucionar los problemas, que asuman de manera digamos responsable lo que es su trabajo dentro del equipo, y tenemos que sacar de ellos lo mejor. Recordemos que dentro de los equipos de trabajo siempre vamos a descubrir que las personas tienen capacidad en diferentes áreas o en diferentes disciplinas. Entonces tenemos que tratar de coordinar esas disciplinas, esas áreas, esos conocimientos y experiencias de tal manera que nos permitan a nosotros tomar decisiones basadas en un trabajo articulado del equipo, y que todos podamos aportar de una manera o de otra soluciones a las dificultades, a las crisis y a las problemáticas que se presentan dentro de este ambiente tan complejo, tan volátil, tan ambiguo y digamos que tan lleno de incertidumbre como es el que se presenta en el día a día de las organizaciones. La otra es la constancia. Y esto tiene que ver mucho en lo que nosotros hacemos en el trabajo. Siempre debemos estar orientados a alcanzar resultados, a llegar a cumplir las metas y los objetivos fijados. Alcanzar metas tiene que estar dentro de un trabajo coherente y consecuente junto con el equipo de trabajo. Los líderes deben ser guías, deben ser motivadores, pero también deben trabajar en base al ejemplo. Un líder no le puede exigir a su equipo de trabajo que se quede a trabajar horas extras si él no es capaz de quedarse a trabajar esas horas extras. Un líder no le puede exigir a su equipo de trabajo que haga sacrificios desde el punto de vista económico si él no es capaz también de asumir esos sacrificios desde lo económico. Entonces, la constancia, la determinación, la toma de decisiones es otra de las competencias que debe tener en cuenta este líder. Debe estar orientado a los resultados, a llegar a alcanzar metas, a tomar a su equipo y ayudarlo, guiarlo para que puedan llegar a donde él desea que lleguen desde el punto de vista del plan estratégico de la organización. Importantísimo, el líder debe ser empático, debe mostrar respeto e interés genuino por las personas que lo rodean. El líder debe ser esa persona capaz de entender los sentimientos y los comportamientos de sus compañeros y colaboradores. Es una persona que debe generar dentro del equipo de trabajo muchísima confianza. Debe, como ya dijimos, ser muy consecuente con lo que dice y con lo que hace. Pero para esto nosotros también tenemos que demostrar un interés genuino por la vida y por los sentimientos de los otros. Aquí hay que tener mucha capacidad para poder hablar desde la inteligencia emocional, de saber manejar las emociones de manera positiva y propositiva. Aquí la comunicación también es fundamental. La empatía se basa en una comunicación no solo verbal, sino no verbal. Poder transmitir emociones no solo con la palabra, sino también con los actos y con las acciones que nosotros llevemos a cabo dentro de un proceso de motivación que está enfocado desde el liderazgo efectivo en el ambiente volátil de incertidumbre, de complejidad y de ambigüedad que nos enfoca el buca. Y llegamos a este punto que es la comunicación.
Por supuesto que la comunicación debe ser clara, la comunicación debe estar fundamentada en utilizar todos los recursos y los medios posibles para poder hacer llegar la información a los colaboradores, a nuestros clientes, a los directivos, digamos a todos los que están involucrados dentro del proceso productivo y de desarrollo de la organización. Es fundamental que el mensaje sea coherente, que lo que transmitimos, nuevamente volvemos, sea cónsono con lo que nosotros mostramos. La comunicación debe ser siempre asertiva, propositiva y positiva. Debe ser una comunicación, como ya les dije, utilizando todos los recursos posibles desde la tecnología. ¿Por qué? Porque hoy en día nosotros, a través de los medios de comunicación que manejamos, como puede ser el WhatsApp, como pueden ser los correos electrónicos, como puede ser la posibilidad de utilizar información vía videollamadas o utilizar algún recurso específico de la organización, nos permite a nosotros llegar a las personas y llevar la información de manera mucho más práctica y mucho más sencilla de lo que se hacía anteriormente, cuando contábamos con muy pocos recursos para comunicarnos. Fundamental aprender de los errores, corregirlos lo antes posible, estar claros en que no somos perfectos, estar muy conscientes de que los planes no son perfectos, de que los planes pueden cambiar, se pueden modificar, de que probablemente no tomamos en cuenta algunos factores o algunos elementos, pero debemos ser ágiles a la hora de poder tomar esos errores, corregirlos y tomar lo más pronto posible decisiones para poder seguir la marcha y alcanzar los objetivos y las metas que nos hemos propuesto. Recordemos nuevamente, no debe existir una camisa de fuerza en los planes. No todos los planes son perfectos, siempre se van a presentar errores, siempre van a haber dificultades, pero debemos estar conscientes de que con agilidad, con rapidez y apoyándonos en el equipo de trabajo, desde el liderazgo podemos tomar decisiones claras, coherentes, concisas, que nos permitan llegar a alcanzar los objetivos planteados. Y en resumen, debemos tener una mente capaz de adaptarse a lo que es el entorno, a lo que sucede, una mente capaz de asimilar y tomar todos los datos y manejarlos de manera, digamos, práctica para poder alcanzar las metas. Debemos ser muy humildes. El liderazgo basado en el VUCA y el liderazgo transformacional nos habla de la humildad como un elemento fundamental. No lo sabemos todo, no estamos claros en todo. Sabemos que contamos con un grupo de personas, con un equipo que nos puede ayudar a nosotros a tomar decisiones mucho más, digamos, apropiadas respecto a un determinado tema, y que no podemos asumir un liderazgo a veces autocrático, porque esto nos podría afectar a la hora de alcanzar las metas. Debemos ser muy veloces, muy rápidos a la hora de adaptarnos y gestionar el cambio. Debemos pensar que todo va a mejorar, de que todo va a ser positivo, de que la torta, en lugar de hacerse cada vez más pequeña, va a ser cada vez más grande, y que todos vamos a tener la posibilidad de obtener una ganancia y un beneficio. Debemos apoyarnos en los equipos de trabajo, trabajar de forma colaborativa, buscar el apoyo tanto interno como externo para poder nosotros corregir errores, para poder rediseñar los planes y para poder focalizarnos de una manera mucho más apropiada respecto al ambiente y al entorno global. Debemos estar muy claros en que las personas son capaces de ayudarnos, de que tienen posibilidades y tienen muchos conocimientos y experiencias que nos pueden dar a nosotros caminos a seguir y a resolver y ayudarnos a resolver problemas. La comunicación debe ser constante, clara, debe ser una comunicación permanente. Debemos estar claros en la actividad comunicativa como algo que nos ayuda a desarrollar estrategias y a conseguir soluciones a los problemas. Ante esos veloces cambios que se nos presentan, debemos estar en capacidad de trabajar permanentemente y tomar decisiones rápidas y aprender constantemente. La formación debe ser fundamental, la capacitación debe ser parte de nuestro día a día.
Y pues por supuesto también tenemos que tomar en cuenta que hay que cuidar nuestra parte emocional y física. Debemos practicar algún deporte, desarrollar algunas estrategias para que mediante pausas activas nosotros podamos estar tranquilos, generar acciones de trabajo positivo y propositivo. Y hoy en día, ante tanta tensión, ante tanto estrés, es importante que nosotros estemos claros en que debemos buscar alternativas para relajarnos, para entretenernos y para ver un poquito más allá del ambiente de trabajo. Recordemos que debe haber un equilibrio entre trabajo, familia y relaciones sociales. Entonces, si nosotros logramos buscar ese equilibrio, nos va a ayudar a nosotros a fortalecer el liderazgo dentro de un ambiente complejo, dentro de un ambiente volátil, un ambiente lleno de incertidumbre y ambigüedad. Entonces les agradezco mucho que hayan prestado atención a esta clase y pues quedamos pendientes hasta la próxima oportunidad. Muchísimas gracias.